Shabbat Shalom, buen Shabbat a todos, amados hermanos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel. Y estamos aquí para continuar con la lectura y comentarios a la bendita Torah de nuestro Padre que está en los cielos. En este día de Shabbat, este Yom Shabbat, séptimo día de la semana, llegamos a la séptima aliyá de esta porción de esta parashat conocida como Korah. Esta séptima aliyá que corresponde a este Yom Shabbat, día 2 del cuarto mes, 28 de junio de 2025, se ubica en el Sefer Bamidbar, que es el libro de Números, capítulo 18, versículos 21 al 32. Entonces, digamos la verajá, tengamos la lectura y juntos estudiemos la bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Adonai en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Adonai a Moshe diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Adonai el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda por grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Adonai de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Adonai al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Adonai, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, hemos llegado entonces ya a la séptima y última sección de esta parashat conocida como Korah. Debemos recordar que Korah era un levita descendiente de la casa de Kehat, el cual se liderizó una rebelión para disputar el liderazgo de Moshe y Aarón. Sabemos el resultado de esa rebelión. Adonai ejecutó juicio sobre Korah, sobre los líderes de la tribu de Rubén, Datán y Abirán, y sobre 250 príncipes de todo Israel. Adonai entonces, después, para ya acallar definitivamente las quejas de los hijos de Israel y la disputa respecto a la legalidad del liderazgo de Moshe y de Aarón, en el capítulo 17 estudiamos acerca del milagro, la señal que Luz hizo al hacer que la vara de Aarón reverdeciera, echara brotes, frutos. Así ya aplacó las quejas de los hijos de Israel. Después de ese capítulo que mostró el respaldo irrestricto de Adonai
para con los llamados al liderazgo, en este caso Moshe y Aarón. También habla en el capítulo 18 acerca de la gravedad del ministerio y de la responsabilidad que estaba sobre los hombros de los levitas y los coanín, acerca de llevar responsabilidad y culpa por cualquier desliz en el manejo, la manipulación o en el servicio de las cosas sagradas. Eso nos recuerda un principio establecido por Yeshua, que dice que al que mucho se le da, mucho también se le exige. Y entonces los sacerdotes, el Cohen Gadol, Adón, sus hijos, los Coanín y los Levín, los auxiliares, tenían un gran privilegio, pero también una grande y grave responsabilidad se les demandaba a ellos. Aprendimos que ellos tenían que estar instruidos para evitar cualquier error y desliz, cualquier imprudencia en el manejo del ministerio en el tabernáculo, lo cual exigía de ellos tiempo. Y estaban dedicados precisamente al estudio. De hecho, hemos aprendido que ellos no recibieron la tribu sacerdotal, la tribu de Leví no recibió heredad entre los hijos de Israel porque Adonai sería su heredad. Recibieron solamente 48 ciudades, de las cuales 6 eran ciudades de refugio, y solamente algunos 1000 metros alrededor de cada ciudad para tener animales, ganado menor y algunas hortalizas pequeñas. Pero su sustento, su actividad principal era estudiar, era dedicarse al servicio del tabernáculo. Entonces, ¿cómo eran sustentados? ¿Cómo iban a sustentar ellos a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, a su parentela, si estaban dedicados entonces a la obra del ministerio? Entonces Adonai, que es justo, infinitamente sabio, declaró entonces en el capítulo 18, el versículo 21, lo siguiente: He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Adonai es justo, y así como demandaba de los levitas, la tribu sacerdotal, esa dedicación en el ministerio y demandar a ellos grande responsabilidad por cualquier desliz cometido, asimismo entonces también le da todos los diezmos de los hijos de Israel por su heredad. La recompensa justa por cuanto ellos desarrollan el servicio del tabernáculo, están dedicados, ese es su ministerio. Y este mismo concepto se está repitiendo en esta última aliyá. Dice el versículo 23, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. Ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Dice ese capítulo, ese versículo 24, no poseerán heredad. Y no solamente recibían los diezmos, sino que a la vez los levitas también diezmaban. Porque dice ahí el versículo 26, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Adonai el diezmo de los diezmos. Entonces el levita por gracia recibía y también diezmaba, por gracia daba también para el sustento. Entonces, más adelante el texto también lo dice, el versículo 31, respecto a los diezmos y lo que ellos reciben, dice, y lo comeréis, porque recuerden que parte del diezmo se comía, y lo comeréis en cualquier lugar, o sea que es sustento para el levita, para el sacerdote y su familia. Lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Dice, y no llevaréis culpa, no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces hay un principio en la Torah, el principio de la Torah es más bendecido es dar que recibir, porque aun cuando los sacerdotes y los levitas recibían los diezmos de los hijos de Israel, porque era su justa remuneración y era lo que podríamos decir era la bendición de Adonai para con ellos, a la vez de esa bendición ellos también diezmaban, daban, ofrendaban y daban bendición también a otros. Entonces, tenemos un gran principio aquí. Dice
en el Evangelio, Mateo capítulo 23, palabras de Yeshua, porque en Israel se desarrolló ese deseo de cumplir la Torá y de diezmar, y los fariseos lo llevaron a la máxima expresión, aún diezmando de las cosas más pequeñas. Por eso que Yeshua en Mateo 23 dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Es decir, estas eran plantas sumamente pequeñas. Sin embargo, ellos, en su devoción por cumplir la Torá y dar el diezmo, el sustento de la tribu sacerdotal, diezmaban también de estas cosas. Ahora, Yeshua les llama hipócritas, porque no por estar diezmando, porque el diezmo es un mandato de Adonai, sino porque eran estrictos en ese cumplimiento del diezmo, aún de las cosas pequeñas, pero descuidaban las cosas mayores de la Torá, que era hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad. Yeshua les aconsejó: y estas son las cosas que debíais haber hecho. ¿Qué cosa? Cumplir justicia, cumplir la misericordia y cumplir la fidelidad. Pero también añadió: sin descuidar aquellas. ¿Qué cosas no debían descuidar? Pues el pago del diezmo aún, de la menta, del eneldo y del comino. Entonces el Mashiach Yeshua con estas palabras está subrayando, secundando la halajá, es decir, la disposición de los fariseos, que decían que tenían que aún inclusive diezmar de las hortalizas o las verduras como estas que se han mencionado. Porque la verdad es que se diezma de las bendiciones recibidas. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 8, cuando Adonai describe la tierra que va a heredar los hijos de Israel, en el versículo 8 habla que era una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, tierra de aceite y tierra de miel. Estos productos representan las 7 especias básicas en la tierra de Israel, precisamente el trigo, la cebada, la uva, los higos, las granadas, los dátiles y las olivas. Entonces, uno recibe bendición. Israel recibía la bendición de Adonai, de una tierra que fluye leche y miel, y también daría bendición a otros a través de la entrega de los diezmos a la tribu sacerdotal. Entonces, el diezmo fue constituido por Elohim, inclusive como un principio desde la creación. Los sabios dicen que Adán, y bueno, la Torah lo dice y los sabios lo recalcan, que Adán recibió como tarea en el Gan Edén labrar y cuidar todos los árboles del huerto. Eso lo dice la Escritura. Pero no podía comer de todos ellos. Y eso lo dice la Escritura. Debemos recordar que el árbol de la ciencia y del bien y del mal debía ser también trabajado, ciertamente, porque Adonai lo puso en el huerto para labrar y trabajar todos los árboles. Entonces debemos entender que, inferir que inclusive eso involucraba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mas de ese árbol no debía comer. Entonces ese es precisamente el principio del diezmo. El principio del diezmo es trabajar cierto tiempo sin poder aprovecharse de la totalidad de ese tiempo. Pongamos un ejemplo para comprender mejor esto. Alguien que trabaja 40 horas a la semana, es decir, 8 horas durante 5 días, está trabajando 4 horas para poder entregar el diezmo. Porque siempre el diezmo estará dentro del trabajo. Siempre el diezmo estará dentro de lo recibido, de la retribución o de la remuneración. Trabajas 40 horas, de esas 40 horas, décima parte son 4 horas. Bueno, el fruto de esas 4 horas, de ese fruto no podrás disfrutar, no podrás comer, porque corresponde al diezmo. El obrero no podrá sacar beneficio de ese tiempo, porque este es el principio que fue establecido desde el Gan Edén, el huerto del Edén. Adán tenía que trabajar todos los árboles, incluido el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero de ese árbol no podía comer, tenía que abstenerse. Y subrayamos otra vez, es el principio. Entonces,
el principio del diezmo fue establecido desde la creación. ¿Y por qué fue establecido desde la creación? Para que el hombre pudiera reconocer la soberanía del Creador, inclusive en su vida económica. De la misma manera fue establecido también el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat fue establecido desde la creación, siendo que Adán y Java, el nombre correcto de Eva, el primer día que vivieron después de haber sido creados en el sexto día, el primer día que ellos experimentaron fue el Shabbat? Entonces, de la misma manera sucede con el Shabbat. El que no guarda el Shabbat, el que no se acuerda del Shabbat, dado desde la creación, no reconoce al Creador sobre su tiempo. Sin embargo, aquel que guarda el Shabbat reconoce la autoridad del Creador sobre su tiempo. La Escritura también nos enseña que Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, dio el diezmo a Malquisedec. Y según la tradición, Malquisedec, que era Shem, hijo de Noah, a quien no había bendecido, diciendo que en las tiendas de Shem habitaría la Shejinah, o sea, la presencia de Adonai, es decir, estableciendo a Shem como aquel que habría de enseñar la Torah a la nueva humanidad que partía después del Mabul, del diluvio. Entonces Abraham reconoce a su maestro de Torah entregándole los diezmos de sus bienes en Padán Aram. Esto nos enseña entonces que no necesariamente, y para ese tiempo no existía el templo, porque algunos argumentan hoy en día de que no es necesario diezmar porque no hay templo. Bueno, Abraham entregó el diezmo a Malquisedec, a su maestro de Torah, mucho antes que el Mishkan y el templo fuesen construidos. Es interesante. Entonces los levitas eran los encargados y tenían la obligación de enseñar la Torah al pueblo. Por eso que se les dijo que cualquiera desliz, ellos cargarían la responsabilidad sobre sus hombros. Y ayer aprendimos en la sexta lilla es que alguien que se dedica al ministerio tiene que ser preparado, tiene que tener conocimiento, tiene que dedicarse al estudio diligentemente de la Torah. Entonces, así mismo como existía esa obligación de enseñar la Torah, asimismo, entonces los maestros de Torah son reconocidos por Adonai al entregarse los diezmos. Si una persona ocupa el lugar de maestro de Torah, en cierto sentido está haciendo una labor de un levita. No es levita, pero está haciendo una labor aproximada a la labor que hacían los levitas. Y por lo tanto merece remuneración, merece recompensa económica por su labor. Eso es lo que está escrito precisamente por el rabino Shaul a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. En Mateo capítulo 10, versículo 10, la segunda parte está escrito, el obrero es digno de su sustento. En 2 Corintios 11, 8, el rabino Shaul dice, a otras congregaciones despojé. ¿En qué sentido? Porque literalmente la palabra griega ahí significa despojar. No en el sentido de que violentamente les quitó o manipulando les quitó los bienes, no, sino que les enseñó a ellos a dar. Dice, tomando salario de esas congregaciones para que a la vez él servir a otros a través precisamente de esos bienes económicos. Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach, recibe también el diezmo. Es más, Yeshua dijo de sí mismo que alguien mayor que el templo estaba presente. Y esa es una respuesta para aquellos que argumentan que no se debe diezmar porque no hay templo. Pues Yeshua dijo que él, el Mashiach, era mayor que el templo. Y si hay alguien mayor entre nosotros que el templo, que es el Mashiach Yeshua, ¿acaso no es digno de recibir los diezmos? El escritor de Hebreos lo estableció así en Hebreos capítulo 7, versículo 8, cuando dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, hablando de la orden levítica, que todavía estaba en pie cuando se escribió el libro de Hebreos. Pero dice, pero allí, hablando del Mishkan celestial, allí en el tabernáculo celestial,
los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Está hablando acerca de Yeshua, Cohen Gadol, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como enseña el libro de Hebreos y tal como se profetizó respecto al Mashiach. De esa manera queda establecido entonces que a partir de la resurrección de Yeshua, porque Yeshua ahora ejerce un sacerdocio mayor que el sacerdocio levítico, entonces seguimos entregando el diezmo y que el diezmo puede ser entregado para remuneración de los obreros. Ahora, hay unos principios en la Torah respecto al diezmo, porque habían varios tipos de diezmo. Había la terumá, que se entregaba al sacerdote, estaba el maser rishon, que era el primer diezmo, estaba el segundo diezmo, maser sheni, y estaba el diezmo, el maser aní. El maser aní era un diezmo que se recogía durante el tercer y sexto año del ciclo agrícola de 7 años. Entonces este diezmo era entregado precisamente para ayudar a los pobres. ¿Qué le parece? Interesante. Y estaba el diezmo que se le daba a los levitas, al sacerdote, y se le daba el diezmo a los levitas. Y los levitas del diezmo recibido diezmaban al sacerdote. O sea, no es que había una apropiación absoluta y total del diezmo. No, el diezmo se daba como remuneración y a la vez el diezmo ellos lo daban también para apoyar al sacerdote, inclusive a los pobres. Y había un diezmo que se comía en Jerusalén y se invitaba también a los desvalidos. Por eso que hoy en día muchas congregaciones manejan sus recursos a través de un presupuesto y es correcto. Y dentro de ese presupuesto que resulta de las entregas de los diezmos y de las ofrendas y de los donativos, se hace un presupuesto que cubre varias necesidades básicas, siguiendo lo más próximo a los principios establecidos en la Torá. ¿Y cuáles son, digamos, esos renglones básicos? Definitivamente debe haber sustento para el maestro de Torá, o para el rabí, o para el roe, o para el pastor. Porque debe ser sustentado y debe sustentar a la vez a su familia. Pero también debe haber un renglón que sirva para también administrar los bienes, porque nuestras congregaciones comúnmente son establecidas en lugares propios, en lugares propios o en lugares alquilados. Y eso significa una responsabilidad. Entonces el aporte de los diezmos, las ofrendas, ayuda para administrar los bienes, la cancelación de cuentas, para el sostenimiento del ministerio en cuanto a la estructura. Y por supuesto debe existir renglones para también ayuda social, ya sea a los miembros de la comunidad o inclusive a personas que no son miembros de la comunidad, pero que están en una situación de vulnerabilidad, en desventaja en cuanto a su condición económica. Entonces es deber que esa bendición a través del diezmo también les llegue en una correcta administración. Entonces es la forma de administrar pues los bienes o los diezmos como hoy en día se entregan. Entonces tenemos estos principios espirituales. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, el rabino Shaul enseña, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Es lo correcto. En Filipenses 4:17 está escrito. Rabino Shaul dice, no es que busque dádiva en sí, porque él no estaba detrás de la recompensa, la remuneración económica, lo sabemos, sino que dice que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Es decir, aunque él no estaba
buscando remuneración, ni esa era su prioridad, enseñaba acerca de la bendición de dar, porque al dar, cuando los hermanos aprendían a dar, entonces estaban teniendo provecho espiritual, estaban teniendo bendición, estaban creciendo, estaban madurando espiritualmente. Por eso que él dice, busco fruto. ¿Por qué? Porque la fe sin fruto, sin obras, es muerta. Y este fruto de dar es un fruto que va a después expresarse con muchas acciones de gracias. Entonces el rabino Shaul estaba más interesado en el beneficio de la dádiva, en los dadores, en la bendición de los dadores, que en la misma dádiva para él. Él se alegraba muchísimo por el dinero que le habían dado y la ofrenda, porque sabía que al cumplir con esa misbah, con ese mandamiento, los hermanos iban a ser grandemente bendecidos, como está escrito en el mismo capítulo 4 de Filipenses, el versículo 19. Él lo dice cuando expresa, y mi Elohim proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en el Mashiach Yeshua. Entonces un líder también debe estar muy interesado en el beneficio de su pueblo. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10 dice, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El que da el diezmo está honrando a Adonai. El que no da el diezmo lo ignora y lo deshonra. En nuestra comunidad de fe tenemos la costumbre, después de la ceremonia de Hafdalah, la despedida de Shabbat, recoger las terumá, ofrendas, que es conforme a lo que cada uno dispuso en su corazón. Recogemos los diezmos, que es el 10% de lo ganado o recibido en remuneración por cualquier actividad o negocio. Y recogemos los donativos, la SEDECA, que va a estar destinada a la labor social y ayuda para con los más desventurados. Y lo hacemos después de Hafdalah. Y tenemos una costumbre, los sobres que se entregan para que allí el hermano coloque su diezmo, que comúnmente son monedas o dinero o billetes. Esos sobres no tienen nombre, no se le pone siquiera la cantidad. Simplemente los hermanos colocan allí el diezmo y lo entregan. ¿Por qué hacemos esto? Porque cada uno de los dadores alegres, debe estar completamente convencido de que lo da en obediencia a Adonai, que es una misbah dar, y que no va a rendir cuentas es al hombre, no, sino a Adonai, que al darlo reconoce a Adonai como el creador y el soberano de su economía, el creador y el soberano de su tiempo, el creador y soberano de todos sus bienes. Es un acto de emuná, de obediencia, de adoración. Y cuando se levanta la ofrenda y el diezmo, cada uno lo hace como esa expresión de fidelidad y gratitud por todas las bendiciones que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Y hacemos partícipes a aquellos que nos liderizan y nos enseñan la Torá de los bienes que Adonai nos da. Porque más bendecido es dar que recibir. Que Akadosh Baruj Hu nos ayude con su rúa a comprender estos principios profundos de la Escritura y seamos agradecidos y reconociendo que hay alguien mayor que el templo, que está no en el templo hecho de manos de hombre, sino en el Mishkan celestial, recibiendo también los diezmos, las ofrendas y los donativos que sus hijos, sus discípulos en la tierra hacen y dan y entregan, recordando el mandamiento
y honrándolo como el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Shalom, shalom, amados. Shabbat shalom. Quien tenga oídos para oír, oiga. Adonai Eloheinu,